Hola, buenos días. Esta es una reunión de Secretaría Científica a la que agradezco la invitación a conducir esta mesa. Gracias Cristina y gracias Cecilia Moisa. Soy la licenciada Marta Melikowski, miembro titular en función didáctica de APA. Actualmente trabajo en la Comisión de Enseñanza de Instituto y formo parte de la subcomisión de Ateneos Clínicos. Hoy colaborarán en la conducción de esta presentación la licenciada Cecilia Mateu y la doctora Laura Seidman, que tendrán la tarea de recoger los comentarios, preguntas y ver de qué modo puede intervenir la gente a través de Facebook y YouTube. Hoy nos hablarán dos prestigiosos psicoanalistas de APA, el doctor Carlos Emilio Antar, miembro titular en función didáctica, exdirector del Centro de Investigación Enrique Racker, ex coordinador del Departamento de Pareja y Familia y actualmente representante de APA ante la Comisión de Psicoanálisis de Pareja y Familia de la IPA. Y la licenciada Alejandra Webner Maruco, miembro titular en función didáctica de APA, actual directora de la revista de Psicoanálisis y exdirectora de publicaciones. El tema central propuesto por Secretaría Científica para este año es Eros y Tánatos. Hoy, específicamente, el tema será desborde de la tensión Eros-Tánatos, teoría y la práctica. La teoría psicoanalítica nos plantea siempre dualismos, siempre conflictos entre elementos en conflicto que están en tensión constantes. Ellos son, entre otros, Eros y Tánatos, amor-destrucción, activo-pasivo, bondad y crueldad. Hoy nos preguntamos sobre cómo pensar el desborde de la tensión entre Eros y Tánatos. Lucha titánica de la cual se nos presentan derivados en la clínica. Una lucha que se manifiesta en momentos difíciles con nuestros pacientes, como en el masoquismo, en las neurosis actuales, en la RTN, la crueldad, el suicidio, etc. Sabemos que hasta 1920 comprendíamos la psiquis a través del cumplimiento del deseo. Luego, la clínica lo lleva a Freud a presentar la pulsión de muerte. Qué texto desconcertante más allá del principio de placer. Todo cambia cuando aparece la pulsión de muerte y ya no se repite solo lo que da placer, sino que se repite el conflicto, el trauma, el Fort-da. Así entonces Freud nos habla de las pulsiones con principios de funcionamientos diferentes. La pulsión de muerte, que respondiendo al principio de Nirvana, quiere abolir la tensión, y la pulsión de vida, con su principio de placer, buscando repetir la vivencia de satisfacción, va creando cada vez mayores ligaduras y generando cada vez más representaciones para demorar la descarga directa. Entre pulsión de vida y pulsión de muerte se da una lucha encarnizada. Son dos fuerzas primordiales en puja. Se oponen entre sí según el tipo de conflicto y según el momento de la vida. A través de la pulsión de muerte, el hombre tiene en su seno un componente de odio, inclinación a la agresión, a la destrucción y a la crueldad que puede desbordarse y poner en peligro el aparato psíquico y aún la vida del sujeto. Sobre eso trata el encuentro de hoy. Nuestro compromiso como analistas es justamente el trabajo con la pulsión de muerte que desobjetaliza y desliga. La pulsión de vida se moviliza para lograr mitigar los efectos destructores de la pulsión de muerte. Se esfuerza en anular la pulsión de muerte ligándose a ella. Eros busca la satisfacción que nunca es completa y también puede desbordarse buscando placeres que van más allá del principio de placer. La pulsión de vida, en su búsqueda de repetir la experiencia de satisfacción, logra que el deseo se cumpla a través de la imagen alucinada del objeto que frustra. Sin embargo, cuando el objeto frustrante no aparece, cuando la cruel frustración de la necesidad es total,
Ya no hay objeto alucinado, ya no hay imagen y da lugar a la muerte de la pulsión. Una pulsión de muerte silenciosa que se ha consolidado fuertemente debido a una serie de frustraciones vividas en silencio. Bueno, y ahora doy la palabra a nuestros presentadores, esperando poder ocuparnos hoy de estas ineludibles tensiones y sus desbordes. Bueno, le damos la palabra al doctor Carlos Santar. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Agradezco la invitación a Secretaría Científica y a Comisión Directiva. Saludo a mi compañera de mesa con la que hemos compartido actividad anteriormente. Y también, por supuesto, al infaltable soporte técnico de Guillermo, siempre indispensable. Primero quiero hacer un epígrafe que es de Freud, que dice así: el médico analista no puede determinar con exactitud lo que ha de conseguir. Él introduce un proceso, puede quitarle obstáculos del camino y también, por cierto, viciarlo. Pero ese proceso, una vez iniciado, sigue su propio camino y no admite que se le prescriban ni su dirección ni la secuencia de los puntos que acometerá. Esta es una cita de Freud, de trabajo sobre técnica del año 1911-15. Bueno, el desborde de la atención, que es parte del título de la actividad de hoy, se despliega en todas las instancias y manifestaciones de la vida, en el sujeto que integra el ámbito social, los grupos, las instituciones, la familia, la pareja. Claro, esto no implica que sea en la misma intensidad ni forma, porque cada una tiene sus peculiaridades. Cuando hablamos de Eros, aparece al mismo tiempo Tánatos, imposible uno sin el otro. El riesgo no es el enfrentamiento de estos actores, sino lo opuesto, la calma. Se requiere de la tensión que ambos generan, con sus excesos y con sus desbordes. Y en ese espacio posible e inquieto transcurre la vida. Bueno, yo agregaría que en la vida está incluida la muerte, ¿no? El tema que nos convoca es extenso y de hecho la expresión que hace referencia al desborde puede incluir distintas presentaciones clínicas. Me pregunto, ¿cuál sería la línea de demarcación entre estos conceptos? Lo real pulsional implica un exceso imposible de neutralizar con la palabra. Ese exceso que no siempre habla de un llenado, sino que a veces habla de lo opuesto, de ese vacío que se necesita cubrir, de la pulsión de muerte desplegada en su extremo, liberada a su propio movimiento y sin defensas. Expresión clínica frente a aquello que procede de una realidad interior-exterior traumática. La violencia social puede estar presente tanto en sus manifestaciones extremas, por ejemplo, desbordes sociales, atentados, fenómenos naturales, como en la vida cotidiana de los ciudadanos. El imperio decide acerca de la economía y también de los cuerpos que se pueden enfermar y morir. Seguramente la biopolítica, que hace referencia a la intervención del poder en la vida humana, nos puede decir acerca de esto. Foucault, Agamben, Expósito, a esto se refería. Una paciente comenta: me pone mal que estén todos tapados, están con barbijo, gorro y abrigo. El verle la cara a la gente me permite tener una idea de quiénes son, aunque esto, claro, ya sé que no es seguro. Pero antes yo podía ver los gestos, ahora parece una ciudad sin rostros. A partir de la experiencia escolar surgen las denominadas burbujas, que se constituyen en espacios de probable protección, pero también de contagio. En ese sentido, diríamos, lo que protege también puede enfermar. Secretaría, un segundo punto, yo lo he dividido por partes. Secretaría Científica me pareció muy interesante que, digamos, planteó un tema para esta mitad del año y para el simposio. Esta es una actividad dentro de, pero en el título completo, y yo lo incluyo en esta actividad, dice, aparte de Eros y Tánatos, la subjetividad y la cultura.
Por lo tanto, entiendo que este tema está implícito en la actividad de hoy y da lugar a diversas consideraciones. Un desafío es la posibilidad de deconstruir nuestros conceptos y creencias. Derrida plantea la deconstrucción, aclaro porque es un término como muy vapuleado, ¿no? Plantea la deconstrucción como aquello que refiere a un trabajo de pensamiento que consiste en deshacerse y en destruir, y en una lectura que intenta descentralizar o subvertir una posición hegemónica. Un ejemplo que yo creo de deconstrucción es cuando Freud, al proponer el protagonismo del inconsciente en el psiquismo en su época, no destituye a la psicología de su época, sino que propone un nuevo sentido y sigue con los conceptos anteriores. Consciente, por ejemplo, preconsciente. Esta época en la que vivimos ha sido considerada como una época de empuje al goce, lo que se exalta, el exceso. Se ha hecho mención con cierta frecuencia, y cito textual, a la predominancia del discurso capitalista. Estamos frente a una realidad histórica que genera efectos en la población mundial con distinta intensidad. No es la primera vez que ocurren hechos que amenazan la existencia del humano, no es lo mismo reflexionar sobre el pasado que hacerlo en el transcurso de un presente amenazante. Es posible que cada uno considere la crisis que vive como la más afectada o perjudicada en referencia a otras anteriores. Esto a veces es pensado de esta manera, aunque no se lo diga en forma manifiesta. En relación a esto, lo difícil es pensar incertidumbre y perplejidad. Este es el nombre del trabajo, y dice así: ante la imposibilidad de procesar el efecto de presente, se intenta dar cuenta del presente, apoyándose en lo recordado. Por ejemplo, tratar de entender la crisis actual recordando crisis anteriores que tendrían puntos en comunes, o refugiarse en un pasado que daría consistencia al presente. Claro, la dificultad consistiría, continúa la cita, en poder otorgar al pasado un valor sin utilizarlo como explicación, sino tan solo como un modelo que entorpece necesariamente el hacer algo con lo percibido. Termina diciendo ese presente incierto. Hasta acá la cita. A veces, la interpretación del analista, considerando en forma prioritaria la referencia al pasado, puede entorpecer el desarrollo del proceso traumático. En relación al tema propuesto de la subjetividad, lo considero como un proceso porque transcurre a lo largo de la vida y se desarrolla en forma permanente, lo cual daría la posibilidad de surgimiento de situaciones novedosas. Paso a otra parte, que lo hemos llamado clínica situacional. Bueno, Freud, producto de su época, construye su teoría pregnado por la cultura que lo envuelve, atravesado por múltiples discursos epistemológicos, por ejemplo, el mito, la literatura, la filosofía, la antropología, la medicina, y constituye el cuerpo teórico del psicoanálisis. La conexión entre la clínica que emerge en una época y su interacción con lo sociocultural lo relaciono con un artículo que publicamos hace algunos años en la revista de APA en el año 2003 con Humberto Burman y que lo denominamos la clínica situacional. Hago mención de algunas de aquellas ideas y agrego otras, algunos conceptos. No habría producción psíquica fuera de lo contextual, no descarta lo oculto e incluye la posibilidad de lo aún no advenido. Sería lo que se compone con los elementos nuevos que, si bien pueden remitir a un pasado, pueden además dar lugar a un devenir. Acá devenir lo digo en el sentido deleuziano. El paciente surge en situaciones clínicas que son aleatorias, se define por las conexiones, es decir, pertenece a un contexto dinámico. Y la situación es la que convoca de un punto problemático y se genera cuando se produce un desconocimiento en el saber. Está en conexión con las ideas de contexto, azar, acontecimiento y complejidad. Frente a la clínica que se presenta habría diferentes posiciones. Unos realizan una convocatoria explícita o no a no alejarse de los fundamentos, no quedar encumbrados por los nuevos paradigmas. Y otros incluyen, además de los fundamentos metapsicológicos, conocimientos provenientes de otras disciplinas porque los consideran aportes para la labor psicoanalítica. Una finalidad posible sería pensar las diferentes posiciones teóricas como consecuencia principalmente de una práctica compleja. Nuestra labor implica preexistencia de velar, espacio de la representación, pasado reactualizado, presente resignificado
y se complementa con futuro a producir. No es sumatoria de diferentes elementos. En juego tampoco la articulación de los mismos ni la intención de entender un hecho psíquico desde diversos abordajes. Implica la lectura de la subjetividad como resultado de la multiplicidad y heterogeneidad en la constitución misma del psiquismo. Esto intenta suplementar nuestros referentes teóricos con desarrollo de distintas disciplinas y así poder conceptualizar nuestra práctica. Aclaro que utilizo la palabra suplementar en el doble sentido de agregar algo a algo para completarlo, como el de agregar algo a algo que ya está completo. Supler, dice Derrida, porque no siempre suplementar alude a una falta, no siempre es porque implica algo que está faltando. El analista y el paciente forman parte de la situación analítica, modificando la subjetividad de ambos. Un ejemplo es cuando se hace referencia, con bastante frecuencia se escucha, caso por caso. Yo acuerdo, pero considero que además de tomar en cuenta nuestra labor desde una lectura que considera los diagnósticos previos, y otros lo harán desde las estructuras clínicas, está el contexto y el momento en que nuevamente surge. Yo diría, está bien, caso por caso, incluido en una situación que cambia permanentemente. Voy a hacer ahora referencia a dos viñetas clínicas que por supuesto están modificadas, etc. Y les puse título, como hago a veces. A la primera se llama El dueño de mi vida. Laura, que es un nombre por supuesto inventado, comenzó una relación afectiva oculta con Gabriel, quien a su vez estaba en pareja. Este le decía que continuaba la relación con su novia por lástima, que no mantenía relaciones sexuales con ella y que próximamente se iba a separar. Bueno, a pesar de esto, la novia queda embarazada y él decide casarse. Laura, obviamente, dice sentirse engañada. Al mismo tiempo, la relación sexual con él le resulta insatisfactoria, ya que este no la penetra por temor a que ella quede embarazada. Por lo tanto, los encuentros consisten en juegos sexuales poco satisfactorios. Se produjeron hechos de violencia descontrolada. En una ocasión ella tuvo una fractura en una mano como consecuencia de las peleas. Ella decía que no daba más, y cuando él planteó finalmente la separación, ella hizo un intento de suicidio. Esto lo relata cuando inicia las entrevistas, época en la que todavía continuaba la relación. Y dice, él en realidad tiene pocas luces y poco roce, pero al mismo tiempo siento que no puedo estar sin él, por eso hice lo que hice. Y creo que lo volvería a hacer. A veces pienso que es el dueño de mi vida. Pero Lanier dice que en la pasión no estaría la visión idealizada del enamoramiento, que haría que el objeto sea visto como maravilloso en todas sus características. Habría una cierta lucidez, excepto en un punto, que es lo que se llama poder de vida. El otro es el dueño de la vida del partener. Con un grupo de investigación, año 1997, en un artículo que publicamos en la revista de APA, con mi grupo de investigación, dice el grupo que coordino y un grupo de colegas, es así que la relación pasional generalmente no arma una historia con proyección de futuro, no tiene continuidad en el tiempo y cada experiencia se agota en sí misma en una repetición de la anterior que no se traduce en experiencia. Hasta ahí la cita. Uno de los obstáculos que se pueden presentar en estos cuadros consiste en ser considerado como variaciones de las vicisitudes del amor. El objeto y la meta están caracterizadas por dos pulsiones que siguen siendo antinómicas y paralelas. Siempre está presente la amenaza de un desenlace, ya sea como un hecho que va a ocurrir, algo va a pasar, aunque no suceda, siempre se teme, es corpóreo como el acto. Es una intimación al otro como posibilidad de abandono. Y la segunda, las titulé, que es breve, es una locura. Así la llamé. Es un tratamiento principalmente del cuadro individual del padre de una familia, y en ocasiones he realizado entrevistas de familia y de pareja. Y comenta situaciones frecuentes de violencia en su familia y en la de origen. Y en ocasiones ocurrieron situaciones de agresiones físicas de alguno de sus hermanos en edad adulta con la madre de ellos. A pesar de esta escena de violencia de sus hermanos con su madre, él nunca intervino ni preguntó, aún estando presente en la escena.
Estos episodios de violencia le producen sensación de impacto génida y al mismo tiempo aquello históricamente conocido. Y dice, yo no sé si toda esta locura me hace mal o si me sirve, me descarga, quizás nos saque a todo cosas. Esto parece por momentos ser vivido por Gustavo en su doble sentido, la locura como desborde por un lado y al mismo tiempo como aquello posible que también lo cura. Uno de sus hijos cometió actos delictivos y en ocasiones se ha referido a él diciendo, y esto me llamó la atención, es un bastardo. Esto me llamó la atención porque tiene que ver con el término uno de los términos de esta convocatoria. Me llamó la atención porque el término desborde etimológicamente refiere a borde. Y borde tiene dos orígenes. Uno es orilla y el otro viene desborde del latín que significa burdus, y burdus significa bastardo. Este a su vez designa al bastardo, hijo ilegítimo, nacido de unión ilícita y el que nacía en un granero. El granero alude al oculto, a situaciones de abuso o al incesto. Es decir, que aparecen conectados distintos sentidos posibles: desborde, descontrol, exceso, bastardo, locura. Hasta acá la viñeta. Cada familia genera un funcionamiento que estará en relación a las vicisitudes específicas de cada integrante, lo histórico generacional del grupo y los fenómenos sociales. Y esto implica que considerar si una familia tiene un funcionamiento normal o no depende de una complejidad de hechos. Por ejemplo, Caes plantea el pacto de negativo, que dice que es el complemento y la contracara del contrato narcisista. Es un acuerdo inconsciente que proviene de lo social y cuya finalidad es reprimir, rechazar o desmentir para que los vínculos se mantengan y se organicen. El pacto de negativo es fundante en la constitución de la pareja y se hace visible, o puede hacerse visible, en los momentos de conflicto de la pareja. Es decir, que la idea de que hay que decirse todo y hay que saber todo, parece que alguien piensa que no es tan así. No se tiene que decir todo. Hay cosas que quedan reprimidas y desmentidas, y defienden la existencia del vínculo. Los eventos sociales pueden provocar la caída de estos pactos. Al hablar de vínculo me refiero a una relación entre sujetos en la que existe una articulación de aspectos inconscientes de cada uno y que determina las particularidades de dicha unión. Se expresan en un nivel que llamo relacional, remiten al lenguaje y a la interacción, y determinan conductas acordes a una causalidad circular. Esto implica lo inter y lo transubjetivo. El neologismo propuesto por Lacan de éxtimo y su dialéctica con lo íntimo, yo considero que tiene puntos de contacto con el concepto de vínculo, por lo menos en referencia a lo ajeno propio. Lacan dice, lo que nos es más cercanos sin dejar de sernos exterior. Habría que inventar la palabra éxtimo para designar lo que está en juego, lo que me es más íntimos. Es justamente lo que estoy forzado a no poder reconocer más que en el afuera, lo dice en el seminario 16. Es decir, que en este sentido podemos pensar el síntoma como un territorio extranjero interior. Entrando en la última parte, haré algunas consideraciones. Digo, la idea de borde, o más allá, hace referencia a lo no conocido o desconocido, e implica un límite, pero también posibilidades. A veces queda el cuerpo como única posibilidad de expresión, aunque esto implique un riesgo, ¿no? Cuando se necesita del cuerpo, bueno. Los mensajes del conjunto, la familia, pueden ser entendidos de diversas formas. Un ejemplo es el de los adictos. Muchas veces, y más en esta época de cuarentena, el no deberás consumir puede ser leído como deberás consumir. Es posible que ante la situación social que vivimos necesitemos poner nuestro pensamiento psicoanalítico en las fronteras y en los extremos de producción. Posiblemente nuestra tarea implique un trayecto itinerante que va entre la observación clínica, consideraciones e interrogantes acerca de la metapsicología y por qué no, y modificar, si fuese necesario, aspectos de nuestra técnica. Frente a los obstáculos que se nos presentan, es importante la existencia de un pensamiento de características fundamentalmente heterogéneo en las consideraciones del analista, es decir, la presencia de distintas líneas teóricas sin la necesidad de tener que articularlas por similitud. Y esto puede permitir pensar un tratamiento psicoanalítico desde diversas consideraciones. Termino con
tres palabras de Lacan, en función y campo de la palabra, Lacan en relación a esto dice: mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época, que conozca bien la espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel, y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Gracias. No sé cómo estuve con el tiempo. No, bien, está bien, gracias, Carlos. Okay. Bueno, ahora le damos la palabra a la licenciada Alejandra Bertnem-Maruco. Adelante, Ale. Bueno, gracias, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, en principio también quiero, como Carlos, empezar agradeciendo a la Secretaría Científica la invitación a participar de este diálogo con Carlos, con Marta, con todos ustedes. Agradezco particularmente a Cristina por invitarme a recordar, en este contexto tan especial en el que estamos, un libro de APA que tuve la oportunidad de compilar cuando dirigí la Comisión de Publicaciones, que se tituló De pánicos y furias, la clínica del desborde, precisamente, ¿no? Este libro fue publicado en 2016, y hoy este tema y este antecedente se tornan particularmente significativos. Les muestro el libro del que estoy hablando. Es un libro de APA, una producción institucional muy valiosa, como tantas que produce APA. Subrayo algunos aspectos de la nominación que eligieron para hoy. Desborde de la atención, Eros Tánatos, teoría y práctica, todo un desafío lo que plantean. Respecto a Eros y Tánatos, considero que la última dualidad pulsional no es tanto producto de la especulación teórica freudiana, como una evidencia de la clínica y de lo humano que necesitó ser teorizada. Hace 5 años, en el libro que les mencionaba y les mostraba, recogíamos el impacto que produjo la película Relatos Salvajes, que probablemente todos recuerden. Resaltábamos que el espectador parecía sentir una cierta empatía con la irritabilidad y la ira que mostraban esas historias, pero también una intensa angustia ante la terrible comprobación de que la violencia extrema, una vez desencadenada, ya no admite vuelta atrás, y es un desencadenamiento de impulsos y furias que cualquiera de nosotros ha sufrido alguna vez, sin llegar necesariamente a rozar los límites que se ven en esa película, pero quiero subrayar el aspecto que todos podemos compartir, cada uno de nosotros inclusive, de haber vivido alguna vez esa sensación de furias, pero que denota en última instancia y para todos el fracaso de la represión, el triunfo de la destructividad. Relatos salvajes que también aparecen en la clínica, conmoviendo el campo analítico y comprometiendo la mente del analista y la persona del analista en su función, dado que conllevan situaciones transferenciales ligadas al riesgo de desborde en o del encuadre, como acting out, ahieren, pasaje al acto, etcétera, en distintas denominaciones y describiendo distintos fenómenos, ¿no? Hoy, particularmente a casi 2 años de que se desatara la pandemia, cuando estamos tan frecuentados por figuras del temor y del horror, vemos agudizarse el sentimiento de desamparo del que Freud habló. ¿De qué modo cobra dimensión este sentimiento subjetivo de desvalimiento en el análisis? ¿Resulta un refugio, una trinchera, un espacio intermediario, transicional, que opera como territorio fronterizo entre la realidad material y la realidad psíquica, fecundo para la elaboración? Esto es un tema a debatir, ¿no? ¿Qué lugar cumple el espacio analítico frente a esta situación? Lo que llamamos clínica del desborde convoca la mirada sobre un abanico de problemáticas ligadas al desborde pulsional, que van desde la implosión inhibitoria del ataque de pánico
pasando por el desborde en conductas compulsivas o adictivas, la irrupción pasional, como recién mostraba en una de esas viñetas Carlos, la dependencia psíquica extrema, bueno, nada menos en esto que contaba de que era alguien dueño de su vida, hasta la explosión en acto o en el soma que refulge en el ataque de furia. Todos ellos dan cuenta de la centralidad del afecto. Parece que esto es importante de subrayar, como representante de la pasión y del destino de las pasiones inconscientes y de la centralidad del concepto de destrucción, como lo resalta Green, la destructividad, que es la denominación que prefiere para la pulsión de muerte. Resultan expresiones de destructividad irrepresentable debido a su poder devastador sobre un psiquismo que ya no sabe qué hacer ni cómo detener el desencadenamiento monstruoso de angustia, el temor al derrumbe, la injuria narcisista, el dolor psíquico. Reino del goce, imperio de la pulsión de muerte y de sus fuerzas desligantes, como decía Marta al principio. Desde la mirada psicopatológica, se trata de reflexionar sobre patologías que han sido descritas, teorizadas y abordadas desde diversos enfoques teóricos, como patologías del goce, de la pulsión de muerte, de la destructividad, del masoquismo, del narcisismo, desarreglos de la autoconservación, la llamó Green en 2014, adicciones a la vecindad de la muerte, la llamó Betty Joseph en 1982, etc. O sea, hay muchas denominaciones que distintos autores han encontrado para describir fenómenos de desborde. Resulta fundamental abordar estas figuras de la clínica con toda la complejidad conceptual que aporta el psicoanálisis contemporáneo. En este sentido, lo que decía Carlos es muy importante, ¿no? O sea, el entramado conceptual del que hoy, con el que hoy cuenta el edificio conceptual del psicoanálisis tiene que ser tomado con amplitud. En líneas generales, podría decirse que el psicoanálisis clínico encontraría un límite y un enorme desafío en la imposibilidad que tiene el yo para dominar la pulsión, representándola. Tal como lo encontró Freud cuando, en virtud de los escollos que se le presentaban en la clínica, se vio obligado a concebir su segunda tópica, reemplazando el inconsciente por el ello. En ese momento, según pensaba Green, el ello aludía para Freud nada más que a movimientos pulsionales que buscaban la descarga. La pulsión se inclina hacia la energía y sin representación se ha vuelto ciega y también altamente conflictiva, puesto que en el ello coexisten pulsiones de vida y pulsiones de muerte. La pulsión arrastra entonces al yo, dice Green, como un río que se sale de madre. Y este yo ya no está consciente de aquello que lo desborda. No contiene nada y ya no es contenido por nada. Es inconsciente de sus propias resistencias. Sabemos que además es cegado por otra instancia no menos pasional, que es el superyo. ¿Qué es lo que se desborda? Lo que resulta desbordado es el aparato psíquico. Desde la dimensión metapsicológica podría apelarse a esta clínica como la de los desbordes del ello, las pasiones del superyo, situaciones que comprometen la sobrevida del yo, de intolerancia a la humillación y quiebre narcisista, de alienación del yo, como la llama Pierre Olanier, de enajenación en el poder del otro y del otro de la cultura, de desorganización, como algo de esto mencionaba Carlos recién, ¿no? En cuanto, ya que hablaba de los afectos, quiero volver a estos que mencionaba del pánico y la furia. En cuanto al afecto del pánico, da cuenta de una implosión espectacular, un desencadenamiento monstruoso de angustia, como decía, y como describe Asun. El pánico fulgura el cuerpo, como si ninguna otra cosa pudiera metaforizarlo. Es
la expresión máxima es esa vivencia de muerte inminente que tiene el sujeto presa del pánico, irse de ahí enseguida o quedarse ahí parado, arriesgarse, congelarse, estas dos actitudes antitéticas expresan paradójicamente la misma perplejidad dramática. Sabemos, como este autor recuerda, Asun, que toda angustia es angustia de castración y que ésta toma su lugar entre dos angustias, la de separación anterior y la que Freud llama angustia social posterior. Del lado de la furia, y desde la perspectiva del narcisismo, Kohut, en 1980, describió una experiencia que padecen quienes se sienten víctimas de una herida narcisista, la furia narcisista. Relato salvaje, si los hay. En sus formas típicas existe una total indiferencia con respecto a los límites razonables y un deseo incontenible de desagravio, de venganza por la injuria sufrida. Dice Kohut, la irracionalidad de la actitud vengativa se vuelve aún más atemorizante en vista de que en las personalidades narcisistas como el paranoico, la capacidad de razonamiento a menudo no solo se encuentra intacta, sino incluso agudizada, si bien por completo sometida a la emoción avasalladora y puesta a su servicio. Es muy importante tener en cuenta las advertencias de Kohut acerca de los objetivos terapéuticos frente a esta problemática. Nuestra meta terapéutica con respecto a la furia narcisista dice, perdón, me perdí, perdón. Nuestra meta terapéutica, con respecto a la furia narcisista no es ni su transformación directa en agresión constructiva, ni el establecimiento directo de controles por parte del yo autónomo. Nuestro objetivo principal es la transformación gradual de la matriz narcisista de la que surge la furia. ¿De qué modo pueden alcanzarse estos objetivos terapéuticos? Contra todas las prácticas conductuales que llevarían a conjurar el miedo confrontándolo o descargar activa o abreactivamente la furia, el psicoanálisis apunta a revertir el afecto representándolo, simbolizando su realidad de castración y tendiendo a aportar ligadura a los efectos desligantes de la pulsión de muerte. Se trata entonces de acoger esos efectos desbordados y desbordantes en el análisis y analizarlos precisamente. La experiencia de la transferencia resulta propicia y necesaria para ello. En consecuencia, no podría minimizarse el papel del analista y por consiguiente de su contratransferencia en la tarea. No olvidemos que en la dupla analítica existen múltiples relatos de pasión, pasión de transferencia, pasiones heridas, pasiones de horror y pesadilla. Se requiere de la mente del analista para poder prestarse al temporal del reclamo amoroso, la desmesura del enamoramiento transferencial, la frialdad de los objetos congelados en la desesperanza que se presentifican en la transferencia. Bien sabemos que no resulta fácil desatar la repetición compulsiva del amor infantil, el vendaval del rencor impuesto por la frustración de ese amor, la furia reivindicativa y el deseo de venganza ante el desdén del enamorado, para luego tener que conjurarlos. El analista también debe lidiar con sus propias pasiones. La más admisible, su pasión por el psicoanálisis, pero también la pasión de los ideales heridos, las pasiones que se agitan en el entorno en que debe desempeñar su práctica. También sabemos que será la fuerza de la pasión lo que permita afrontar la destructividad, especialmente en tiempos de furia y desazón. Si pensamos en los devenires del pánico, será necesario dar cuenta de afectos catastróficos que inundan a un sujeto que no termina de estar ahí para procesarlos, y de la tarea terapéutica necesaria o posible para comenzar a construir la trama que permite sostener la experiencia y la integridad del psiquismo. Otro aspecto clínico
a tener en cuenta se refiere a los desbordes en el cuerpo, en el campo del soma, en virtud de la incapacidad del sujeto para procesar representacionalmente los estímulos. Entonces, desborde de la pulsión y desbordes del objeto también. Un objeto incapaz de encauzar el dolor, que pervive en ideales superyoicos, exigiendo sacrificios por amor, expiación como reparación, destrucción como castigo. Dolor que se gozaría en el cuerpo, mientras el sujeto se ofrece como pago de esa deuda inagotable que impone el superyo. Se abre también el desborde de el tema de los desbordes en la intersubjetividad, que aludía a Carlos hace un rato, ¿no? Cuando se movilizan las pulsiones destructivas, porque el yo no puede construirse, ya no puede ejercer su capacidad de ligazón, especialmente cuando debe lidiar, además, con la locura de las pulsiones del objeto, sin que medie un tercero capaz de limitarla. Para finalizar, quisiera subrayar que considero que la tensión eros-tánatos late en los fragores de la terapia analítica. Las ideas psicoanalíticas resultan filosofía o metafísica si no surgen de la intimidad de las escenas clínicas, en las problemáticas acuciantes de lo humano, en los campos de batalla del sufrimiento. Solo desde las reflexiones que surgen desde allí puede potenciarse la herramienta psicoanalítica, de la evaluación de sus resultados terapéuticos, que incluye tanto sus logros como sus impases y fracasos. De ahí surge la cuestión del desborde como una problemática y una clínica complejas que son imprescindibles de atender. Por otra parte, desborde quizá no tenga que tener necesariamente una connotación negativa. También salirse de los bordes puede representar una desmarcación de los límites que constriñen a lo ya conocido, a la falta de flexibilidad para revisar los instrumentos, o a imposiciones arbitrarias que limitan la consideración de los nuevos fenómenos y la creatividad. Por eso, la clínica del desborde requiere poder ir más allá. Muchas gracias. ¿Marta? Se le cortó a Marta la transmisión, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, tal vez podamos seguir nosotros hasta que Marta pueda volver a conectarse. Podemos leer preguntas, saludos. Por mi parte veo varios saludos, nada más. Comentarios no he visto. Me parece que Cecilia tiene comentarios. Quizás podemos pasar a eso hasta que venga Marta. Bueno. Bueno, saludos, muchos, y felicitaciones también por la mesa, especialmente saludos de Tucumán, México, Brasil, Bolivia y Córdoba, esos son los que destacamos. Y después tengo varios comentarios y preguntas. Comentarios de Cristina Salas, que agradece la exposición, y agradece a Alejandra el recordar el libro, de Abel Feinstein, que también agradece la exposición, y dice que bueno escuchar Kohut, y dice que es muy interesante la presentación de Carlos, sobre todo cerca de la clínica. Después tenemos comentarios de Raúl Massino, que termina en una pregunta, son varios comentarios los de él, que dice: la pulsión de muerte limita los desbordes de Eros, el borboteante. La pulsión de muerte puede ser un componente que ayuda a sostener un vínculo de acuerdo a lo que dice Carlos. La desmentida puede ser trófica, entonces, acuerdo con Carlos, y después agrega: interesante el concepto de transformación de la estructura narcisista generadora de la furia narcisista. ¿Cómo trabaja esa tensión pulsional en furia? Después hay preguntas. Beatriz Seltzer dice: muy buena la intervención de Carlos. ¿Cuánto de lo que viene en el individuo sea también pulsión propia, que ya viene con el individuo pensando en el desarrollo kleiniano? ¿Solo es lo éxtimo? En relación a lo éxtimo, hay otra pregunta
bueno, que ya la voy a encontrar. Mirta Goldstein dice, lo que Carlos llama lazo inconsciente en una pareja, ¿puede ser un fantasma? Beatriz Elser dice, muy bueno lo que trae Alejandra por la variedad terminológica que tenemos y poder comprender a los diferentes teóricos con los que contamos. Silvia, perdón, ¿te parece que interrumpamos acá y damos paso al Perfecto. diálogo entre Carlos y Ale? Disculpe, se me cortó internet, así que no hay problema. le damos paso al diálogo. Le damos paso al diálogo y si quieren también contestar estas preguntas. La verdad que fueron 2 exposiciones riquísimas, muy, muy agradecido, dejan muchas inquietudes y preguntas por formular, pero bueno, los dejamos a Carlos y Ale por el momento. Bueno, ¿comienzo? Sí, dale. No, una de las cosas que me pareció importante, ahí coincidimos, Ale, fue justamente en esto que te muestro. Yo sabía que te iba a causar gracia. Claro, esto justamente me lo sugirió Cristina Salas, que vos me dijiste que ella también había hablado con vos de esa línea. Es muy bueno el libro y la verdad me sirvió como para orientarme. Además que hay varios amigos y colegas que escriben acá. Pero la verdad que es interesante por las distintas vertientes. Me sirvió como para ir pensando cosas que, bueno, que yo sé por un lado, pero que uno las va articulando. No, digamos, a mí me parece que es muy interesante cómo va surgiendo el tema de, bueno, se puede llamar pánico, se puede llamar furia, el descontrol en el caso de la paciente pasional, la de la locura, ¿no es cierto?, en el caso que traía. Lo que sí es cierto, como cuando yo hablo de lo situacional es porque me parece que más allá de lo que nosotros podamos tomar de nuestros referentes teóricos, ¿no? Acá aparecieron desde filósofos que me interesa hasta psicoanalistas, distintas líneas, etc. Me parece que lo que es importante es el momento, ¿no? Por ejemplo, en la revista La Época que dirige Mirta, hace poco publiqué un trabajo donde aparecen determinadas clínicas en este momento, en donde, bueno, simplemente menciono, aparece un incremento de la ludopatía, la depresión, el consumo es muy importante, y se han incrementado los suicidios. Entonces, esto quiero decir que me parece que, digamos, tomando todos los aportes, ¿no? Green, enorme, ¿no? Cómo van permanentemente teniendo como cierta marca en el orillo, como se dice, cada época, con cierto estilo, en donde aparece más el cuerpo, menos. Esto por un lado lo cierro y lo seguimos. Podría decir otras cosas, pero le doy lugar a Alejandro. Bueno, sí, a mí me pareció muy interesante lo que vos traías, ¿no? Y también remarqué lo del libro porque justamente es una producción institucional que surgió hace 5 años, precisamente porque uno podría decir esto que vos te preguntabas en tu exposición, ¿no? Si cada época no considera que su época fue más turbulenta que la época que lo precedió o que la época que se viene, ¿no? Muchas veces se tiene esta discusión cuando se dice, por ejemplo, la clínica hoy, el psicoanálisis hoy, si esa denominación no queda como enredada en la ilusión de que solo el presente tiene esas complejidades, ¿no? Por eso me parece muy importante retomar este concepto de la pulsión de muerte, porque así como Freud necesitó reevaluar la teoría en función de las circunstancias de la clínica después de la guerra y etcétera, y de las neurosis traumáticas de guerra, nosotros también nos vimos convocados en este momento, por ejemplo, a revisar nuestra práctica con esto de la pandemia, o en el momento de aquel libro habían habido ataques terroristas, de hecho había sucedido el de Bataclan en París, por eso uno de los autores hace referencia a la vivencia que le tocó de perder un paciente en ese atentado. Bueno, situaciones que evidentemente hacen repensar que evidentemente, como vos decías, hay un elemento situacional a tener en cuenta,
pero hay cuestiones que atañen al psiquismo, a lo intrapsíquico y a lo intersubjetivo, que son particularmente centrales, digamos, a una conceptualización psicoanalítica, que deben poder ser aplicados a distintos momentos históricos, ¿no? Esa es un interjuego que me parece importante. Pero yo lo que quería subrayar, por lo menos en lo que traje, es la problemática clínica, ¿no? Alguien preguntaba cómo trabajar esa transformación pulsional en furia. Y yo creo que esa es la pregunta. ¿Cómo trabajamos frente a eso, ¿no? Sabemos que el paradigma, como vos decías, quizá de la psicopatología ha cambiado, ya no es tanto la neurosis o la psicosis, sino más bien los pacientes límites, esa circunstancia que ya parece como que, inclusive, no sé si todos nosotros no somos pacientes límites en el contexto que nos toca, ¿no? Así que me parece que cobra relevancia en la importancia clínica que tiene, ¿no? Y, o sea que la marca en el orillo que vos decías de la época, a mí me parece que es importantísimo considerarla, pero también que los descubrimientos del psicoanálisis siempre dejaron un sustrato más allá del orillo del contexto en el que surgieron, ¿no? Sí, Perdón, Marta, querías decir algo. Estaba recordando, saben que Garma habló muchísimo, por supuesto, sobre masoquismo, sobre pulsión de muerte, sobre suicidio, y vos nombraste el suicidio, Carlos, y él justamente lo que dice, que las condiciones sociales son las que hacen que cambie el número de suicidios, pero que la esencia, básicamente, a través de las distintas épocas, sigue siendo lo mismo, la esencia sigue siendo lo mismo. O sea que la marca en el orillo daría, bueno, la cantidad, quizás las formas, pero la esencia es siempre del individuo, ¿no? Y eso no ha cambiado. Pero también quería preguntarte algo, Ale, porque vos traes la clínica y traes el espacio analítico, y me parece que una de las cuestiones fundamentales también, que se juegan mucho en la relación frente a un paciente que se desborda, es como que por momentos puede haber como cierta amenaza, no solamente al desborde, sino como una amenaza. Cuando habla lo que contaba Carlos, ¿no? En una pareja, que hablan de la agresión a otro, uno como analista también en un momento se siente amenazado cuando ocurren esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, le quería preguntar qué piensan sobre esto. Y algo más, lo último. ¿Cómo juega la angustia acá? Porque en realidad la angustia en la primera tópica de Freud es un desborde, vino en vinagre, ¿no? Pero en la segunda, ya, ¿cómo juega? O sea, ¿sería sano que aparezca la angustia? No sé si es una palabra adecuada, pero ¿sería sano que aparezca la angustia en un paciente que tiene este tipo de actuaciones de desborde? Los dejo como pregunta, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Bueno, me parece, bueno, son varias cosas. La marca en el orillo no solo alude a las intensidades, no es solamente que en épocas de catástrofe pasan más suicidios o depresiones, sino que lo que estamos diciendo es que ciertas cosas, por supuesto, como vos decís, Marta, que siempre estuvieron, como decía Garma, cual tuve la suerte de conocerlo personalmente y ver con él el tema de la depresión, me parece como que eso, desde ya, eso tiene que ver con este funcionamiento del psiquismo que venimos trabajando muchas generaciones de psicoanalistas. Pero creo que el tema que tiene que ver con el contexto, como yo decía, está bien, caso por caso en cada situación. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que en una situación hay más casos y en otros momentos hay menos casos. Bueno, está bien, puede ser para la estadística. Hay una preocupación en la OMS por el alto nivel de suicidio, especialmente en los adolescentes. Pero yo me estoy refiriendo a otra cosa, a las modalidades, a las características. Bueno, Alejandra tomaba la furia, bueno, la situación de descontrol, lo que fuese. Esa clínica no siempre es exactamente igual. La angustia, sí, tendrá una estructura psíquica que nosotros ya sabemos del dinamismo intrasubjetivo, pero va teniendo también variaciones y modificaciones, ¿no es cierto? Es decir, no es una cosa marcada de más o menos pulsión de muerte. Este es un punto. A eso me refiero, que hay que tener en cuenta
la situación de cada época que se va dando. Las depresiones que se ven en este momento y las situaciones de suicidio, bueno, no es la única vez. La otra cosa es, dos cuestiones. Beatriz Elsa hizo una pregunta, no me queda claro, yo no te dijo solo lo éxtimo, no sé qué significa solo. Lacan cuando habla de lo éxtimo alude a un aspecto. Yo lo relaciono con el tema del vínculo, algunos por ahí pensarán otra cosa, no sé, en el sentido de que él justamente muestra lo ajeno propio, lo que es más íntimo en un momento se convierte como ajeno. Lo que esto pueda producir es un elemento. Este es un aspecto, en todo caso se podría aclarar. Con respecto a Mirta me causó gracia porque es cierto, ella dice lazo social puede ser un fantasma. Ahí lo que, sí, puede ser. Lo que pasa es que ahí entraríamos en una temática de cómo leemos el psiquismo, o sea, el fantasma es una producción intrasubjetiva. Me parece, cuando se habla de lazo social y vínculo, no es, digamos, diferente a la idea de fantasma. O sea, está bien, la situación interfantasmática es entre un fantasma de uno y otro, ¿no? Algunos dicen, bueno, la teoría del uno, uno, uno. En realidad me parece que está así, efectivamente, el tema del fantasma, pero creo que cuando esto se articula, como sería en una pareja, a esto me pidió un poco Cristina que me refiera a lo vincular, cuando está en una pareja, además hay una producción nueva, no es solo uno con uno, sino que además se genera un campo nuevo. Puede ser para un lado o puede ser para el otro. Lo sinteticé un poco. Perdón. Yo con respecto a lo que decías de la angustia, en momentos de desborde, la angustia puede representar como, valga la redundancia, como un cierto intento de representación, ¿no? Una cierta cualificación del monto de energía que se desencadena y que arrasa prácticamente con el sujeto o con la situación analítica, en el caso de que estemos hablando de esos desbordes en el análisis, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, pero tampoco podemos dejar de pensar que el pánico es precisamente un desborde de angustia, o sea que es un poco, el tema de la angustia en sí puede terminar como mordiéndose la cola, ¿no? Porque creo que el componente precisamente corporal, ¿no? Del ataque de pánico, esa inundación, ¿no? que vive el sujeto que está presa del pánico o de la furia, ¿no? Por eso un poco tomamos esas como representaciones de afectos en extremo para ver cómo precisamente lo que no puede suceder en ese momento es como una metaforización, no hay ninguna instancia, ¿no? Y alguien me preguntaba, yo lo mencioné, pero no lo respondí, sobre cómo se produce esa transformación en el contexto del análisis. O sea, acá lo que Carlos decía con respecto a al contexto de cómo ocurren los suicidios, no sé, cómo ocurren los vínculos, las características de una época, tienen por contraposición la singularidad de lo que ocurre en la intimidad del encuentro analítico. Por eso a mí me parece muy importante pensar, en principio, por ejemplo, Green dice, la primera cosa es soportar, la primera cosa es sobrevivir, ¿no? Cuando uno está solo en el consultorio con un paciente que está enfurecido, que nos pasa más habitualmente eso que con un paciente que está en pánico dentro del espacio analítico, ¿no? Pero en general el pánico nos llega más bien por relatos, el paciente nos relata cuando estuvo en pánico, pero a veces nos pasa verlo furioso, ¿no? Entonces lo que vos decías, Marta, por supuesto, la primera cosa, a mí me parece que un primer indicador contratransferencial es si uno siente miedo o no siente miedo frente a eso, ¿no? Si uno siente que esa furia puede actuarse con o contra el analista, o si de alguna manera ese estallido puede quedar contenido por el encuadre y por
la dupla analítica, ¿no? Es como que el sentimiento de miedo del analista de alguna manera es una medida, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces decir, pero a mí no me va a pegar, a mí no me, o sea, de alguna manera es una certeza que procede de algo que tiene que ver más con mi inconsciente, que tiene que ver con mi pulsionalidad puesta en juego, y en principio el momento del ataque de furia no es el momento de las palabras, ¿no? A veces es un momento de silencio, a veces es un momento como de soportar el estallido. Después tiene que sí necesariamente apalabrarse, ¿no? En algún momento, pero bueno, no sé, y creo que es más que una transferencia negativa, es más que es algo que sucede como una descarga masiva. No sé si con esto respondo a la pregunta, pero... No, un agregado es así, estoy de acuerdo. Yo diría que en realidad, digamos, siguiendo otras líneas, los Barangé de algún modo se empiezan a acercar a esta situación, pero me parece que años después, cuando Wender y Puget hablan de mundos superpuestos, que ahí sí empiezan a aparecer estas situaciones donde el analista está marcadamente comprometido por curiosidades, ambiciones de él, o temores que provienen, me parece que ahí se siguen dando otra vuelta sobre esta temática que nos preocupa. Esto que decís vos, ¿quién no ha tenido temor alguna vez frente a algunas situaciones? O algunas veces que alguien diga, no sé, mejor que no sigan tratamiento, porque a veces tiene que ver con un temor que uno no sabe si lo va a poder manejar, si son pacientes de los leguleyos, etcétera, etcétera. Y esto, lo que pasa es que a veces no es tan hablado, pero nos acompaña. Está. Bueno, damos la palabra a Laura o a Cecilia a ver si tienen más preguntas. ¿Cecilia? Sí, yo tengo preguntas, sí. Preguntas y comentarios, mucho agradecimiento y mucha felicitación. Pero bueno, voy a las preguntas en forma concreta. Algunas creo que están contestadas, pero igual las digo. Diego López de Gomara, interesante el ejemplo de... ¿De quién? Se cortó. Entiendo... No se escucha, no se escuchó. Repetila porque se cortó justo la transmisión. Interesante el ejemplo de Carlos, no ser dueño de la propia vida para Laura. Entiendo que no sería efecto de su amante, sino de la cefalía de la pulsión. Amalia Barrero pregunta, me gustaría preguntar acerca de la articulación entre conductas de desborde y repeticiones compulsivas como intentos fallidos de ligadura. Hilda Katz, ¿el confinamiento exacerbó estas conductas? ¿Las llevó a los extremos? Cristina Rosas hizo 3 preguntas. Para Ale. Perdón, sobre el confinamiento, ¿qué? ¿Puedes repetirlo eso? ¿Exacerbó estas conductas? ¿Las llevó a los extremos? Ok. Cristina Rosas dice, para Ale, ¿vos planteás aspectos tróficos del desborde? Para Carlos, ¿rescatás la incidencia del trauma actual? Y pregunta después, ¿hay un borde y un desborde del yo? María Esther Odari dice, para los dos, ¿cómo piensan la falta de presencialidad en el consultorio en relación al desborde de la atención hoy en día? ¿Al desborde de la? De la atención hoy en día. Hilda Katz, ¿las catástrofes globales exacerban... Perdón, una pregunta, Cecilia. ¿Dice desborde de la atención o de la tensión? De la atención, dice. Ah. Hoy en día. Hilda Katz, ¿las catástrofes globales exacerban los desbordes y las formas de abordarlos han variado? Abel hace un comentario que, bueno, ya se los transmito. ¿Quién? ¿Qué piensa? Abel Feinstein. ¿Qué piensan de la tarea de contención más allá de las palabras? Los ritmos, la voz del analista, como habló Siri Hasvet en el Congreso. No sé si dije bien el apellido.
Bueno, paramos acá, así les damos lugar a que contesten. Carlos, ¿querés contestar? Bueno, como quiera. Bueno, una pregunta. La pregunta de López de Gomara era no ser dueño, ¿cómo es? ¿Me repetís eso? Que no se pueden tomar todas, ¿no? Pero sí. Ya te digo. La de López de Gomara, Sí, no ser dueño. sí, no ser dueño de la propia vida para Laura. Entiendo que no sería efecto de su amante, sino de la acefalía de la pulsión. Es una pregunta. Sí. Sí, digamos, seguramente. Eso, digamos, si uno toma la pulsión en el sentido, o sea, porque muchas veces la pasión, los cuadros de este tipo, pasionales, están tomados como desbordes de la pulsión de muerte. En realidad, lo que algunos han llamado acefalía, bueno, se puede discutir si es una acefalía o no, es que empiezan a funcionar ambas pulsiones en forma paralela, pero en forma antinómica, no es que existe esa articulación. O sea, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, en ese caso estarían, lo que pasa que empezaría a ver como una incoherencia, algunos autores decían, Piera decían como un descentramiento de una y otra. Digamos, en principio contesto una, porque hay varias, pero me parece que le dejo también a Alejandra que conteste una y nos vamos alternando. ¿Querés, Alejandra? Bueno, con respecto a lo que me preguntaba Amalia, yo entiendo, sin generalizar, porque yo traté de describir, como lo habíamos pensado, dentro del desborde, distintas figuras clínicas o circunstancias, situaciones humanas, entonces no sé si podría generalizar, pero entiendo que el desborde sí representa como una especie de salida desesperada o la única posible por momentos para un intento fallido de ligadura. Me parece que es algo de eso que está buscando, de dónde agarrarse para representar, ¿no? Con respecto a Hilda, si el confinamiento exacerbó estas conductas, yo creo que sí, y sabemos que hubieron distintos momentos del confinamiento, y en esos distintos momentos del confinamiento hubo un tiempo donde el confinamiento pudo ser casi gozoso, ¿no? Parecía como la oportunidad para muchas cosas, para hacer lo que nunca se podía hacer, etc. Y hubo un tiempo donde el confinamiento se tornó realmente angustiante, gente que estuvo encerrada en lugares pequeños, sola o demasiado acompañada, una familia las 24 horas encerrados. Bueno, evidentemente sí, yo creo que pudieron haberse exacerbado estas conductas. Cristina preguntaba si había aspectos tróficos del desborde, si yo consideraba que había aspectos tróficos del desborde. Y yo creo que sí, porque si yo tratara de pensar así rápidamente, bueno, ¿qué sería lo opuesto al desborde? Sería algo así como el estancamiento, ¿no? Sería algo así como esa quietud también mortuoria. Entonces, en esos contextos, que sería un poco lo que traía Recalcati de las nuevas melancolías, de la neomelancolía, ¿no? En esos aspectos casi como que el desborde podría ser una especie de posibilidad de salida, por lo menos así, pensándolo rápidamente. Con respecto a si hay un borde y un desborde del yo, sí, yo creo que hay momentos también de constitución del yo, cuando se trata de un yo ya constituido, el desborde tiene consecuencias, o sea, todo el tiempo el yo en sus múltiples vasallajes está como luchando contra la posibilidad del desborde, ¿no? De alguna manera los mecanismos de defensa son un control inconsciente frente al desborde, la posibilidad de desborde del ello, o se necesita como un yo más fuerte para sostenerse frente a los arrebatos del super yo, pero también hay un momento en donde el yo está como más inmaduro o el yo está más vulnerable, y en ese sentido quizás no tenga borde, y la tarea sea tratar de construir una trama que lo sostenga como con cierta consistencia, ¿no?
Y no sé, si querés te doy la palabra, me quedan algunas preguntas, pero si no. Yo contesté una, pero digamos, sí, algunas cosas sí, existen, obviamente, del yo, hablando del borde y el desborde. A mí me parece que es algo absolutamente dinámico y necesario, no que esté el borde o el desborde, sino que esté esta cuestión dinámica, vincular entre ambas cuestiones. E incluso me parece interesante porque cuando yo traía la etimología, lo que se asocia como el bastardo, el hijo legítimo, etc., no es el desborde, es el borde. La etimología apunta al significado de borde. Es decir, que si uno lo tomara etimológicamente, el desborde sería la salida de algo que sería como cuestionable. Se invierte a una lectura, yo había leído algo así como socialmente aceptada. Es decir, lo que está en el borde parece bien, lo que está en el desborde, justamente lo que acá parece es lo contrario. Yo creo que no está ni en un lado ni en el otro, sino que creo que está en la articulación en la clínica entre este borde y desborde, incluso mismo el analista entre sus propios bordes y desbordes, en los temores, en las angustias, me parece que justamente en este movimiento es donde está la cosa, digamos, donde se movería la posibilidad de trofismo. En ese sentido, también en relación a lo que dijo Abel, no sé, lo primero me trajo un recuerdo, porque con Abel, aparte, nos conocimos en la residencia de psiquiatría, y justamente lo que se trabajaba en ese momento frente a los pacientes psicóticos era algo, más allá de las palabras, el poder contener al paciente psicótico en sus múltiples posibilidades y en las que le diera al terapeuta. Pero esto no es solo con el paciente psicótico. Uno contiene muchas veces solamente con una mirada, con un gesto, con una infinidad de situaciones. Alguna vez me pasó que tuve que hacer el esfuerzo de contener simplemente haciendo silencio. No era fácil, ni para la otra persona ni para mí, por la situación dolorosa y angustiante que estaba en escena. Es decir, que seguramente, me parece adecuado el comentario, la contención está más allá de las palabras, y creo que lo más importante es, digamos, yo borde y desborde lo asocio mucho con pulsión de vida y pulsión de muerte, en este sentido de una oscilación permanente. Ese es el movimiento, ¿no? Alejandro, si vos querés. Sí, no sé si entiendo exactamente en qué términos, digamos, qué entiende Abel cuando hace la pregunta por contención, ¿no? Porque contención tiene una cierta mala prensa, ¿no? Como si el análisis se tratara solo de contener, por ahí. Pero me parece que en los términos que él lo relaciona con lo que hablaba Siri, que hablaba como de lo placentario, esos intercambios matriciales, digamos, me parece que alude precisamente a una especie de transformación que también sucede en el vínculo analítico, ¿no? Y eso sin duda, más allá de la palabra, se requiere para poder operar de algún modo con estos desbordes, ¿no? Con el desborde. Y después me quedé pensando en lo que vos decías, Carlos, con respecto a nuestro miedo, ¿no? Vos dijiste algo así como, bueno, uno puede tener miedo a la reacción del paciente, puede tener miedo a lo leguleyo, dijiste recién, ¿no? Bueno, obviamente, pero quiero subrayar varias cosas. Primero, la importancia del análisis personal del analista, de la supervisión, de poder dialogar entre colegas sobre lo paralizante que a veces puede resultar ese miedo, pero también a veces es un indicador de algo a ser trabajado y es importante como lo que aparezca en la transferencia, ¿no? En ese sentido lo decía yo, como justamente lo decía apuntando que eso me parecía, no me gusta hablar en bueno o malo, pero justamente me parece el poder saberlo, el poder nominarlo y ver uno qué hace. El problema es cuando uno, digamos, antes surgía, por un lado, la realidad social y por otro lado, el funcionamiento del psiquismo como cosas aisladas. No, me parece que estas cosas están combinadas. Sabemos del proceso de la angustia, cómo se genera la depresión, más o menos, hay distintas teorías, estudiamos, cada uno elige un referente, pero el tema es cómo esto se da con cada paciente y en cada contexto, ¿no? Bueno, esto es lo que creo.
Bueno, creo que tenemos 2 preguntas más, le damos lugar a Cecilia. Raúl Massino dice, el desborde puede ser en el terreno de lo erótico. Erótico. ¿Cómo contener ese desborde? También aparece temor si se podrá manejar. Amalia Barrero, ¿podemos pensar el desborde pulsional como condición necesaria para el acto creativo? Abel hace un comentario, supongo que a los comentarios de Alejandra, dice, continente es un concepto caro al psicoanálisis. Cristina Rosas le agradece mucho a los dos. Hay un último comentario de María Saiz, Bion mediante, función mental, continente, contenido, es un desarrollo de la mente del analista. ¿Bion dijiste? Bion. Sí, Sí, sí. Y no hay más comentarios. Sí, perdón, quizás sonó un poco, a ver, superficial lo que yo dije respecto a que contener tenía mala prensa. Entiendo precisamente que en términos de Bion y de continente, contenido, es caro al psicoanálisis, ¿no? Y precisamente es tarea esencial frente a los hechos que estamos mencionando, poder generar la capacidad de ensoñar, la posibilidad de generar un continente, pensamiento, ante la ausencia inclusive de un pensador, o sea, valoro y reconozco esos aportes, pero me refería más a lo que a veces se menosprecia como si fuera almoterapia, digamos, para decirlo de algún modo, ¿no? No me refería a esos desarrollos. Bueno, dos cosas. Uno es, respecto a Amalia Barrero, podemos pensar en el desborde para el acto creativo. Yo creo que es condición necesaria. A mí no me parece conveniente. Yo creo que es difícil que uno, ya sea el artista o cuando uno escribe un texto, o cuando nos invita a Secretaría Científica, y uno dice, ¿qué digo? ¿No? ¿Qué se me ocurre? Creo que no me imagino que uno siempre está tranquilo haciéndolo. Creo que hay momentos en donde a uno le empiezan a pasar cosas de cierto desborde. Bueno, claro, siempre y cuando nadie se brote, pero digamos, cierto desborde, si no me parece difícil. Con respecto al desborde, si puede ser en el terreno de lo erótico, sí. Desde ya, por supuesto que sí. Y había... Hilda Katz también había dicho, las catástrofes se observan los desbordes. Bueno, por lo menos toda aquella situación que es amenazante a nivel del contexto, sí, obviamente, también puede haber desborde teniendo una vida supuestamente plácida y no amenazante, ¿no? Es decir, hay que tomar estas dos cosas, pero no es que una siempre tiene que condicionar la otra. ¿Okay? Sí, yo estoy de acuerdo con el tema del desborde en el sentido de lo erótico, ¿no? De hecho, esa transferencia pasional, esa situación de transferencia erótica, bueno, son desbordes del lado de lo erótico, son, digamos, también conceptos que hay que tener en cuenta con lo que veníamos discutiendo en encuentros anteriores de la Secretaría Científica sobre intrincación y desintrincación, ¿no? También va a tener que ver con una posibilidad como como del tema de los medios y los fines de las pulsiones, ¿no? Que hay, como Norberto dice habitualmente, que hay pulsiones de muerte con un cariz erótico, y hay pulsiones eróticas que tienden como a la desligadura, y es una desligadura necesaria, como el odio, por ejemplo, que es necesario para poder separarse, ¿no? Me parece interesante esto que decís, Alejandra, en el sentido que, por ejemplo, así como generalmente se trata de desvincular el erotismo, ¿no?, en los cuadros típicos pasionales, donde se dice que lo que predomina es la pulsión de muerte, y estoy de acuerdo cuando se dice el poder de vida que hablaba Piera. Pero igual, siempre, digamos, no quiere decir que sean
situaciones, aunque sean muy amenazadas y amenazantes, igual hay nivel erótico en muchas de ellas, y esto es inevitable. Un erotismo con determinadas características y determinadas formas de manifestación. Bueno, estará en el analista poder entenderlo y en el mismo paciente, ¿no? Pero lo relacioné con esto que decía. Ahora, Carlos, vos que trabajás con parejas, ¿no? Muy interesante ver esta cuestión de los desbordes y de la ambivalencia que prevalece justamente, ¿no? Donde de pronto también hay que ver cuál es el sentido del desborde. O sea, el sentido es dominar, es atacar, es destruir, es defenderse, porque por ahí es necesario para defenderse. Esto debe ser muy interesante, digamos, para verlo en parejas, ¿no es cierto? Porque se juegan tanto las proyecciones que estas cuestiones quedan muy en evidencia. Sí, te diría, por supuesto. Es un conjunto de cosas. Por ejemplo, yo traje lo de pacto de negativo, que me parece que explica, desde CAES, que me parece muy interesante, una de las posibilidades. Pero a mí lo que me parece interesante es esto, porque uno está acostumbrado por la formación, es que, bueno, nuestro trabajo es, digamos, levantar situaciones que están reprimidas, inconscientes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, de repente aparece alguien y dice, miren, para que haya un vínculo no puede entrar todo. Un poco esquemáticamente lo estoy diciendo, no en forma consciente. Es como si alguien dijera, mire, usted quiere formar una pareja, pero no le puede contar todo. Más aún, si no se acuerda, mejor. Lo digo en un término muy cuestionable, y sé que muchos, ¿no? Algunos. Pero, ¿por qué lo asocié con esto? Porque en los procesos de separación muchas veces eso que funcionó de una manera progrediente estalla. Justamente surge eso, que no es que nunca iba a surgir, podía surgir o no, y ahí comienza una pelea que a veces es brutal, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Que formaron esto, tienen hijos, estuvieron bárbaros y de repente aparece un odio desenfrenado. Bueno, esto tiene que ver con el psiquismo, con las cosas que van pasando, con la complejidad del aparato psíquico y su dinámica. No sé si te aclara un poco lo que decís, Marta. Sí, sí, claro. Totalmente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. Hay Acá hay comentarios. un pequeño comentario de Catalina Martino, que felicita por la exposición y dice que invita a revalorizar la pluralidad teórico-clínica para trabajar el desborde. Es el único comentario y muchas felicitaciones a los expositores y a la mesa. Bueno, Acá hay no sé. un comentario de Raúl Massino, gracias Alejandra, muy clara en relación a lo erótico y la desmezcla. Yo voy a hacer una pregunta ingenua, ¿puedo? ¿Hay más pulsión de muerte? Estoy pensando en cosas terribles que han pasado, como esos chicos que mataron a ese chico en Villa Gesell, los rugbyers, a patada. Y hace pocos días una madre se suicidó matando a sus hijos, de la mano de 2 hijos. ¿Se tiró por el balcón? Se tiró del 9º piso con sus 2 hijos, mientras que su marido estaba internado. Una pregunta ingenua, digamos, como para redondear el tema del desborde, ¿no? Tal vez también faltan representaciones, ¿no? Digamos que la pulsión de muerte también es una pregunta. Podría ser la falta de palabras, de representaciones, de pensamientos, de contención, ya que estuvo presente en esta mesa esa palabra. Esa mujer no encontró nada de eso y encontró el abismo como única posibilidad. Sí, yo no sabría decir si hay más pulsión de muerte, partiendo de que no me parece nada ingenua la pregunta. Evidentemente puede ser, no lo sé si es así, pero lo que sí me parece evidente ese ejemplo que traes es primero cómo esas pulsiones se juegan entre los seres humanos, ¿no? Con un otro o contra un otro o en virtud de un otro, ¿no? Me parece que, por ejemplo, esa desintrincación pulsional que hace
una actuación tan masiva que lleva a suicidarse junto con los hijos, pone en evidencia cómo ahí no se trata solo de si hay más pulsión de muerte, sino también si hay una falla entre la pulsión y el objeto, que hace que se trate de un objeto que puede directamente matar, no solo morir, sino matar. Sería, porque ahí está, ¿cuál es el origen de la pulsión de muerte? ¿No? Está precisamente en esa imposibilidad que se genera entre la pulsión y un objeto, o el sadismo del objeto, ¿no? En este caso, más evidencia que esa, morir llevándose a los hijos, casi me parece como que es ominosa la imagen, ¿no? Terrible. Bueno, estamos sobre la hora. ¿Puedo contestar un segundo nada más tu pregunta, Marta? Bueno, dale. No, lo que creo es que yo en general no tiendo a pensarlo en términos de pulsión. Yo no lo pienso más pulsión de muerte, menos pulsión de muerte. Me parece que es lo que hace cada uno, cada sujeto en función de su historia, con sus propios movimientos pulsionales. Punto uno. Y el otro punto es que hay situaciones externas que a veces favorecen o no favorecen situaciones de desborde. Esto lo sabemos. El desborde está muy vinculado también a situaciones del entorno. Pero yo no creo que en este caso es que uno no diría que esta señora cuánta pulsión de muerte tenía. Más bien lo pienso, bueno, a ver qué pasó en esta historia, que pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, por esa pregunta ingenua. Bueno, estamos en la hora. Gracias a Secretaría Científica, gracias a Guille, gracias Guille. Ale, Cecilia y Laura. Gracias. Muchas gracias a todos y gracias a los que asistieron con sus preguntas y sus cuestionamientos. Gracias y nos veremos la próxima. Bueno, y gracias a vos y a todos los que estuvieron en la mesa y a Guille, por supuesto, que es quien nos sostiene, nos contiene. Estuvieron muy atentas. Les agradezco mucho las ponencias a ustedes dos. Estuvieron muy buenas. Muchísimas gracias, Cecilia, Laura. Hasta luego. Adiós, gracias. Nos vemos. Adiós. Un gusto. Gracias. Adiós.